Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Foro Muníes, una plática informal sobre cosas importantes entre Músicos Unidos del Salvador, representantes, miembros de Músicos Unidos del Salvador y candidatas y candidatos y diputados en funciones de la Asamblea, candidatas y candidatos a diputados. En esta noche tenemos el placer de que nos acompaña Alma Sánchez, candidata a diputada, que corre en el municipio de San Salvador, por el partido Vamos. Muy contento de tenerte acá, bienvenida. Gracias por la invitación y por el recibimiento. Bueno, Alma, este espacio es un espacio que nació como una idea que fue una petición y no de compañeras y compañeros en el mundo de la música, pero que viene como una reacción, mejor dicho, a la petición de que el movimiento no se politizara en términos partidarios. Pero también nosotros entendemos que nuestra labor como movimiento, como grupo, como colectivo, como querramos llamarle, también tiene incidencia dentro mejor dicho, debe de incidir dentro de la política, en el sentido de que son las políticas, o es la política lo que rige la forma en la que funciona la sociedad, más allá de la parte partidaria, ¿no? Exacto. De lo que significa hacer política partidaria. Entonces decidimos abordar de diferentes flancos y con diferentes acciones a candidatas y candidatos, a diputadas y diputados de todos los partidos. Y pues en esta segunda edición queremos conversar con vos sobre el proyecto de Alma Sánchez dentro de Vamos y el proyecto de Alma Sánchez como candidata a diputada, como una persona que conoce muy ampliamente el mundo del arte y la cultura, como una activista también, como una madre con hijos que tienen talentos y que se desarrollan en diferentes niveles dentro del arte, y preguntarte, ¿no? Ya desde el sombrero de la mujer que hace política, la mujer que quiero hacer política. Quiere hacer, hacer política desde ya, ¿no? Tenés un planteamiento político, sí. Abiertamente, te puedo decir, estar en un partido etiquetado de derecha, pero hablar de temas como medio ambiente y territorio es una cosa que no pasa comúnmente. Entonces eso fue una de las razones que nos llamó a decir, hey, platiquemos con Alma, ¿no? O sea, queremos conocer su planteamiento y saber también cómo una mujer se mueve en un medio tan feroz y con todo este bagaje y conocimiento y esta sensibilidad por el arte y la cultura. Y te damos la bienvenida porque queremos conocer un poco más de tu propuesta. Bueno, primero aclarar que yo no tengo pasado político. Yo es la primera vez que hago este esfuerzo de incursionar a la política partidaria, porque sí he trabajado desde las políticas públicas. Mi fortaleza es el área ambiental, ambiente, territorio y ciudad. Y desde la parte de la ciudad o desde el derecho de la ciudad he incursionado en los elementos culturales de los que estábamos platicando hace un ratito. Si quisiera aclarar, pese a lo que se dice, Vamos no es un partido de derecha, aunque pudieran haber personas dentro del interior de Vamos que se identificaron o que tuvieron alguna preferencia antes como pensamiento de derecha. En mi caso particular, yo no puedo ser de un pensamiento de derecha porque los temas como el agua, el medio ambiente, ¿verdad?, la biodiversidad y todos aquellos seres que no tienen capacidad discursiva, ¿verdad?, y que hay que procurar por ellos también, tienen confrontaciones serias desde el pensamiento de derecha radical. Entonces, Vamos es un partido con un pensamiento de centro que puede moverse del centro derecho al centro izquierdo, ¿verdad? O centro izquierda. Y eso fue lo que me permitió a mí aceptar la invitación que me hicieron para poder
hacer incidencia de estas tres áreas de las que yo les hablaba, ¿verdad? Desde una política partidaria en caso de llegar a la Asamblea Legislativa. Así que así es como yo ahora me encuentro frente a ustedes con un proyecto político en donde el arte y la cultura, y particularmente la música, sí para mí tiene una, no sé si le va a parecer este término, una utilidad, un utilitarismo que va más allá del simple hecho de que la música es para el ocio o es para divertirnos, o sea, sí lo es, ¿verdad? Pero la música es un artefacto de cultura, es un artefacto cultural que sirve para hacer gestión de políticas públicas importantes, o sea, puede serlo y así debería de verse, ¿verdad? Como se han visto en otros países para hacer transformaciones sociales importantes, ¿verdad? Y estamos hablando de todas las artes, ¿verdad? En el caso de ustedes, porque estoy con músicos, ¿no? Y porque, como decía Frank, mis 3 hijos son músicos, o sea, por lo menos, o la última se está terminando de formar en el SENA. La verdad es que qué bueno que esté como, bueno, lo que nos contaba, ¿verdad?, con respecto a sus hijos y que están incursionando también, o sea, en el canto, ¿verdad? Nos identifica un poco porque Leti, bueno, acá Carol, Jay, Leti y yo somos cantantes específicamente, entonces de verdad nada más felicitarla porque realmente son pocos también los padres que creen que de repente la música es una formación importante dentro de la sociedad para los jóvenes. En mi caso no tuve esa suerte, ¿verdad? Y no sé Leti, no sé los demás, pero es bien importante eso, ¿no? Que de repente dar este ejemplo, ahora que está haciendo política partidaria, como dice, es bien importante poner esto de ejemplo, ¿no? Para otros padres que ven que sus hijos tienen capacidades artísticas o tienen, bueno, yo creo que todos tenemos capacidades artísticas, todas y todos, pero a lo que voy es que de repente la pasión, ¿no? El deseo de hacerlo, de decir, ok, yo me voy a dedicar a esto, para que de repente vean que sí se puede, sí es importante el apoyo, o sea, si yo quiero vender, o sea, es decir, por ejemplo, si yo quiero barrer calles, si yo quiero vender tomates con un megáfono, si yo quiero hacer cualquier cosa que la gente dice, es el vendedor de esto, es el barrendero, o sea, no es algo malo, simple y sencillamente la gente siempre ve ciertos oficios o ciertas profesiones, las ve como bajas, otras las ve altas, entonces los artistas no estamos libres de eso, ¿no? De repente los artistas nos miran como, ay, qué pobrecito, ¿no? Los vagos. Se dedica, o son vagos. Son los vagos. ¿Verdad? Como hablamos en la reunión pasada. Entonces, es bien importante eso ahora, ¿no? Que va acá y que usted puede hacer notar, ¿no? Yo soy madre de artistas, yo soy madre de cantantes, yo promuevo el arte, yo esto y lo otro, yo incito a los padres de familia salvadoreños a que le den el apoyo a sus hijos, porque todo lo que sus hijos quieren emprender, cuando ustedes le den el apoyo, ya no necesitan tanto dinero, simple y sencillamente voluntad para hacerlo. Exacto. Como padres, vea, como guía, porque son nuestra principal guía, ¿no? Entonces, de esta manera es como obviamente vamos a avanzar en eso, ¿verdad? En el arte. Y van a dejar de ver a nuestros hijos artistas como siempre estamos acostumbrados a ver a los músicos y a los cantantes y a la mayoría de artistas de todas las áreas en El Salvador. Sí, la verdad es que yo siempre creí lo que decía Shinichi Suzuki, que él hablaba de la música como la lengua madre, o sea, la teoría de la música como una lengua, ¿verdad? Entonces, un chino que nace en China no tiene otra cosa, o sea, no es que no va a aprender a hablar chino, o sea, no es que no tiene capacidad para hablar chino, ¿verdad? Va a aprender, porque vive, eso es lo que él va a oír todo el tiempo, ¿verdad? Chino, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con la música, decía él. Si hay opciones en donde
las criaturas empiezan a tener ese contacto. Él como japonés hablaba de metodología, ¿verdad? Y de una forma muy sistemática. Al final va a ser un segundo idioma, ¿verdad? Antes que el inglés, ¿verdad? O antes que cualquier otro idioma, la música será el idioma que acompañará al joven, al niño, a la niña durante el resto de su vida. Y yo siempre estuve convencida de eso. Yo siempre dije, yo no tengo ni... Soy amateur de teatro, o sea, he hecho teatro, he incursionado en el teatro de forma... en el teatro ambiental, como un instrumento de gestión ambiental, pero no toco instrumentos. Alguna vez soñé con ser trompetista, de hecho tomé clases de trompeta con el Hilarión Eslava, me eché el primer libro del Hilarión Eslava, o sea, saqué la samba de Brasil con la trompeta, pero ya no seguí después. Pero sí dije, un hijo mío tiene que tener un arte, cualquiera que este sea, ¿verdad? Y como el CENAR nos quedaba tan cerca de la casa y como de repente empecé a investigar un poco la teoría de Shinichi Suzuki, pues me fui por ahí, ¿verdad? Y empezaron a estudiar música, ¿verdad? Y al final, esos son, tengo, la mayor sí tiene formación y su cartoncito del CENAR. El segundo no lo sacó, pero es rockero metalero, hace guturales. Sí. No. Ajá. Y hace... Sí, y hace los diferentes tipos de guturales y sigue a una gutural. Ajá. Bueno, pero estudió también. Sí, estudió y estudió arte coral, o sea, música coral. ¿Tiene técnica para hacer? Sí, tiene técnica. Yo le veo trabajar el diafragma cuando empieza con el gutural. Yo digo, no, de verdad que le está trabajando el diafragma, ¿verdad? Entonces, no, yo estoy convencidísima que la música transforma todo. Transforma hasta las plantas, pues con eso digo todo, ¿no? Y deberíamos tener políticas más contundentes, políticas públicas más contundentes a favor del arte y la cultura, entre ellos la música, ¿verdad? Perdón. Sí. Dale. Una pregunta. Su experiencia como madre, ¿verdad? Y como apasionada en la música, ¿cómo eso ha influido ahora que usted decide emprender este viaje de hacer política partidaria? ¿Podría compartir cómo impacta a su propuesta dentro de Vamos sus experiencias personales como madre de músicos? Fíjate que quizá yo he cometido un pequeño error más por el temor al rechazo que por otra cosa, ¿verdad? Porque yo también veo que el gremio de los artistas y de los músicos son muy exquisitos. Tengo que ser muy sincera con lo que yo he vivido sin ser música, queriendo hacer gestión cultural, queriendo llevármela de gestora cultural, ¿verdad? Yo quiero contar mi experiencia, ¿verdad? Yo sé que, y tengo 3 hijos que son músicos, entonces sí puedo decir que vivir con un músico. Lo sentimos. Pero yo, la fuerza de mi propuesta ha sido más en el tema ambiental, el ordenamiento territorial y el derecho a la ciudad. Del derecho a la ciudad, desde la democratización del espacio público, desde la democratización del conocimiento y la democratización del arte, es donde yo he entrado con chanfle a la propuesta política, porque sí sigo siendo una empírica de la gestión cultural, ¿verdad? Entonces he entrado con chanfle a este mundo musical y yo sueño con una gestión musical transformadora en temas tan sensibles como el medio ambiente, la cultura del agua,
O sea, la Ley General de Aguas habla de una cultura hídrica. Ahora, ¿cómo transformar pensamiento y movimiento a favor del agua, que no es un ser que tiene capacidad discursiva? O sea, ¿cómo lo vas a lograr? Sí, desde que te forman con actos violentos en contra de los recursos naturales. Entonces, la única manera de entrar ahí es a través de lo sensorial, es a través de de lo emocional, de lo que hemos sido madres, sabemos cómo lo sensorial afecta desde que el cipote está en la barriga, ¿verdad? Una base científica, o sea, en verdad es una base científica. No estamos hablando de cuestiones que sí, no son mitos. Y sí hay mucho de esto que se ha espiritualizado, ¿verdad? Pero no, estamos hablando de una base científica de lo que significa la transformación de la energía, con pruebas, datos. Exacto. Y con la experiencia que uno tiene, pues, ¿verdad? De haber, además de, o sea, por lo menos yo lo he vivido 3 veces y puedo con contundencia decir que la música influye desde que los chicos están en la barriga, ¿verdad? Yo le ponía Hawái 5-0, por ejemplo, a la Elvira cuando estaba, y bailaba con ella Hawái 5-0, y ahora es increíble cómo le gusta ese tipo de melodía, ¿verdad? Entonces sí, yo creo que de eso tal vez podríamos hablar más, pero volviendo al punto que decía Carol, más por temor, quizá yo no lo he hecho de una forma tan visible, mi interés y mi amor por la gestión cultural empírica, ¿verdad? Y de hecho yo le agradezco tanto a Fran, que pese a que en momentos hemos tenido opiniones encontradas en términos políticos, ¿verdad? De pensamiento político, y ya hemos tenido choques, y por eso no hemos perdido la amistad, ¿verdad? Eso es lo rico, y le agradezco tanto que me haya dado la oportunidad, porque yo no quería tocar el tema de mi candidatura con él antes del 27 de diciembre, porque yo lo conozco a él lo correcto que es. Entonces me daba miedo que me rechazara. Entonces yo estaba esperando que llegara el 27 para decirle, mira, dame un espacio, quisiera presentarte algo, ¿verdad? Pero dado que él me lo abre desde antes, entonces es así como estoy yo con ustedes, ¿verdad? Y por sí, petición de las compañeras y compañeros. Ajá. Porque no hay que tenerle miedo a nadie. Ajá, gracias. No, es una cuestión, quiero aclarar ese punto, porque también quiero decir que esto es un esfuerzo horizontal, como hablábamos desde el inicio. Exacto. Yo tengo esa, la única, o sea, no es una cualidad, es una característica, que soy sumamente metido, y no le tengo miedo a hacer el ridículo, igual que para el gulo, ¿verdad? Ajá. Entonces, eso lo dijo él, sí, ¿no? Sí. Estoy parafraseando, yo tampoco, eso lo dijo. Entonces eso es lo único que yo puedo, o sea, como decirte que es un esfuerzo colectivo, y que a mí la vida me ha puesto en esa puerta, y que son para mis compañeras y compañeros, y por eso estamos aquí en equipo hablando. No, y les agradezco también entonces que me han permitido estar acá, y creo que porque todavía estoy en la construcción de la matriz, de la plataforma política que debería de empezar a presentar a partir del 27 de diciembre, y sí tengo, eso yo ya lo había dicho, meter la parte cultural, ¿verdad? Y de las artes como parte de esa línea gruesa de trabajo desde las iniciativas de ley de la Asamblea Legislativa, porque sí tenemos una gran deuda legislativa con todos los artistas. Sí, de hecho, en eso yo he encaminado mi pregunta. ¿Cómo usted, como gestora cultural, como dice, intenta, ahora que ya tiene la oportunidad de poder abrir camino a la cultura, incentivar o por lo menos introducir el espacio cultural dentro de todas las plataformas, digamos, política, social, que ahora está usted metida en el territorio? ¿Cómo ustedes lo plantean a los demás? Ajá, ¿cómo ustedes? A mí me parece que aún la ley de cultura, vamos a hablar de la música, ¿verdad? Porque ustedes son músicos. Pero, por ejemplo, la ley de cultura a mí me parece que le quedó debiendo a la música, o sea, el pedacito, el parrafito que le dejó
a la música, la ley de cultura, me parece que es demasiado poco, ¿verdad? Si bien es cierto, y de hecho, cuando uno busca la posibilidad de reglamentos expresos que pudiera tener la ley de cultura, no encuentro un reglamento de música, ¿verdad? Porque en mi lógica, después de haber hecho esta gestión cultural que yo comentaba de forma empírica, porque tengo que aclararlo, porque yo sé que a veces los gestores culturales con formación se molestan cuando uno dice, ay, sí, soy gestor cultural, ¿verdad? Porque ya me pasó. Bueno, pues no, vea, pero de forma empírica, ¿verdad? O sea, soy empírica de esto. Yo diría que por lo menos cada arte debería de tener su propio reglamento, un reglamento de gestión, ¿verdad? De cada uno de estas áreas, de cada rubro, ¿verdad? Sí. Y donde incluso se haga ligazón con esas partes que ustedes mencionaban de la producción audiovisual, de la producción de no sé qué, de lo que tú hablabas, de la producción que es tu fuerte, ¿verdad? Porque eso, nos guste o no nos guste, también es propiedad intelectual, ¿verdad? Yo sé que ese es un tema delicado para Fran. La invitamos de verdad. Bueno, Fran propuso acá a los candidatos de diferentes partidos para que vinieran a platicar con nosotros y realmente es un gusto. Nos da mucho gusto escuchar su punto y sinceramente apreciamos todo lo que nos está. Ajá. Porque igual a mí también me interesa, a mí Fran me está enseñando un montón de cosas sin él saberlo. Yo estoy agarrando escuela de él. Ajá. Entonces, igual, pues entonces también es como que, porque no es lo mismo. No me hablen así que ya siento que me voy a morir. Hey, Fran. Eso no lo digas ni en broma. Me pasa, no creas. Pero Pafile el Corvo. Pero lo que pasa es que en todas las áreas es bien importante, y lastimosamente no es que nosotros nos queramos dividir como mujeres y hombres, pero simple y sencillamente nos hemos creado y nos han educado, nos han construido de una manera muy patriarcal. Entonces a veces las mujeres no nos damos cuenta de repente el potencial que tenemos si no escuchamos de repente a otras mujeres. Yo la verdad, yo me estoy deconstruyendo, aquí todos nos estamos deconstruyendo, Fran, Erjay, todas y todos nos estamos deconstruyendo. Pero eso pues es bien importante porque yo también quiero aprender de gestión, yo también quiero gestionarme a mí y en un futuro gestionar a otros artistas. Ajá. Que sería formidable, ¿verdad? Porque ustedes conocen bien el rubro, o sea, se conocen porque lo son, ¿verdad? No es como el gestor que desde afuera trata de conocer, sí, no es como tenerla desde adentro, ¿verdad? Ajá. Legalmente, porque aquí hay muchos artistas que quieren, o sea, tener algo legal donde ellos puedan decir, vaya una solvencia económica y todo el volado, pero, o sea, no conocen los procesos, no sabe a quién preguntar. Entonces esa parte de ser gestor cultural, Yeye lo sabe, tiene creo la Erika, por ejemplo, que le ha costado tanto en la Resi, son gestores culturales fuera o sea, del país y que están metiéndole más que nosotros que somos locales. Y creo yo que, o sea, personas como usted que sean gestores culturales y que uno no se entera, o sea, ¿cómo usted puede venir a ayudarnos a nosotros y contagiarnos para poder ser gestores culturales? ¿O cómo usted incentiva a cada joven, por ejemplo, artista, o que comience una carrera, ya sea musical o cualquier rubro artístico? O sea, esa inspiración, una inspiración, o sea, porque aquí va enfrascado todo lo que hablábamos en la reunión pasada. Aquí va incluido técnicos,
todito, tarimeros, todo el trabajo tras bambalinas. Exacto, toda la logística. Exactamente. Y el arreglista, el no sé qué y tanta cosa que pasa en la cadena de esa producción musical y que entra dentro de todo ese catálogo de seres que trabajan en la aportación intelectual de la producción musical. Exactamente. Pues entonces a mí sí me parece que hay todavía mucha deuda. O sea, si se quieren hacer de la música, de la cultura musical, un verdadero modus de vida, ¿verdad? Un modus vivendi de verdad y no solamente como adorno de la persona, ¿verdad? Y toca un instrumento o canta, ¿verdad? Sino que como algo que le permite a uno incluso educar a sus hijos, ¿verdad? De ustedes lo han hecho, ¿verdad? Pues yo creo que sí tenemos esas deudas legislativas que yo mencionaba, ¿verdad? Creo, igual, y tengo que ser muy humilde en esto, creo que hay que investigar más también. Hay que hacer mucha investigación en esto que mencionaba Fran sobre la cadena productiva, ¿verdad? Porque yo en realidad no tengo ni idea de cómo es esa cadena productiva en términos musicales aquí en el país. Nosotros con la FUCORAL grabamos un disco, pero fue autocolaborativo, autogestión, ¿verdad? Y una serie de elementos que creo que no fueron completos. Entonces yo no sé si habrá en este punto algo que tal vez usted nos pudiera aportar. Fíjate que, Alma, bueno, creo que desde el encuentro que tuvimos por primera vez en la casa de mamá, como que fueron viste un poquito cuál era la idea que traíamos de esa articulación, en la que había también un grupo amplio de músicos, que bueno, la cooperación te jala hacia los lados de los resultados que ellos quieren brindar, pero hay artistas que tienen otros sueños, ¿no? Y que buscan otro tipo de alcances y que tampoco los podemos juzgar, ¿no? Y que también tienen su perspectiva de crecimiento, de cómo quieren desarrollarse. Y en ese sentido, por ejemplo, la ley de cultura, como dijiste, tiene vacíos. Y nosotros, en este momento, pues, bueno, te comento, MUNIES tiene 3 ejes de trabajo en los que estamos desarrollando un cuerpo teórico que aspiramos se convierta en leyes, aspiramos se conviertan en políticas. Los 3 ejes son atención a la emergencia alimentaria de la pandemia, continuidad. Entonces, en ese sentido, con la experiencia que vos tenés como coral, te pregunto, más allá de Alma, ¿cómo vamos? Si vamos a alcanzar a, digamos, un número de escaños dentro de la asamblea, ¿cómo Alma articularía estas sensibilidades y estas ideas con su grupo parlamentario, en primer lugar, y cómo Alma articularía estas sensibilidades que ya nos confesaste, de verdad? Porque aquí ya no está en discusión si vos nos apoyarías o no, por decirlo de una manera. Sí, porque eso no está en discusión. La discusión es cómo lo articularías, ¿no? O sea, ¿cuál sería como tu planteamiento frente a estos desafíos? Porque ya ha ocurrido, ¿verdad? Con diputadas como Lorena Peña, que tienen sensibilidad por el arte y la cultura, que dirigen organizaciones culturales dentro de sus partidos, pero no se logran ciertos acuerdos ni siquiera dentro del partido o de un partido en específico para avanzar en esos temas. Creo que es el mismo caso, por ejemplo, de Margarita Escobar con el tema de la economía naranja, de la perspectiva en la que ella ve la cultura, es la economía naranja, ¿no? Entonces, desde tu mirada de la cultura, ¿cuál sería tu propuesta de articulación y de convencimiento a esos otros actores políticos que son relevantes para poder tomar una decisión e impulsar una ley? Bueno, en el partido
A mí me parece que, no sé cómo será en los otros partidos, ¿verdad? Pero en el interior de Vamos hay una cohesión bastante interesante entre los novatos que estamos queriendo hacer estas candidaturas políticas, ¿verdad? De tal forma que nos apoyamos unos con otros, o sea, apoyamos las iniciativas de los demás. La mayoría de los aspirantes a diputados son profesionales y una buena parte de las ciencias humanísticas, entonces hay cierta sensibilidad, ¿verdad? Porque al ser humanistas eso nos permite tener una visión del otro un poco más diferente que las personas que están en las ciencias exactas, pero no sé si alguien acá es de las ciencias exactas, ¿verdad? Pero mi experiencia ha sido esa. Y entre el partido, entre el colectivo, mejor dicho, ha habido, sí, lo hemos platicado, ¿verdad? Que más o menos las estadísticas hablan de un aproximado de la posibilidad de 2 a 3 curules. Eso es lo que más o menos se habla para Vamos, por el momento. Muy probablemente no, quizás ustedes lo verán como no mucho, no muy significativo para una incidencia de un tema tan importante como el arte y la cultura. Caballo de Troya. Pero vaya, con uno, ¿verdad? Pero el compromiso es de que el que quede o los que queden deberían de acuerpar ese bagaje o ese conocimiento que los demás hemos estado empujando. Por los insumos, ¿verdad?, que han recogido a lo largo de todo esto, los pocos que queden, ir apoyando, porque al final se trata de, aunque sea uno, ¿verdad? Pero creo que ya es algo, ya se logró algo que tal vez no se pensaba. Lo digo en ese aspecto porque en esto de la música, el arte, la cultura, como usted mencionaba, sí hay una deuda y lo he visto con los compañeros acá en redes sociales, que vemos de todo, pero con una persona que ya cambie el chip de la secuencia que lleva una forma de hacer o de gobernar, porque la política es el arte de gobernar, ¿verdad? Aquí no estamos poniéndole al talento un color partidario X, porque para mí, quiero aclarar eso de que el talento no tiene un color político. Porque usted mencionaba los empíricos, creo que la mayoría de acá hemos empezado en lo que hacemos de forma empírica, porque el estudiar uno tiene la sistematización de todas las cosas, el método de hacer unas cosas. Entonces la política viene siendo como esa forma como de gobernar. Entonces en esto de la música creo que es bien importante que con una persona que piense diferente dentro de los curules, como usted lo menciona, yo creería de que ya esa idea se le puede ir implantando, porque ustedes como legisladores o futuros legisladores son los que van a transmitir nuestras ideas a la mayoría de que están dentro de las fracciones. Porque por lo menos uno que piense así, lo que estamos hablando, de los 84 creo que ya se empieza a hacer bulla, ¿verdad? Ya una persona que quiere aportar a la cultura, a la música, darle ese empuje que esa, por decirlo así, esa pequeña parte de la población que decidió ser artista, ya sea por vocación, porque yo fui a estudiar a Nueva York, lo que sea, pero me gusta la música. O por necesidad. O por necesidad, claro. Es un tema importante. La necesidad, porque a veces, como usted mencionaba antes, que los músicos son vagos. Lo que pasa es que se tiene un concepto muy diferente, porque a veces cuando alguien hace una profesión, por ejemplo, lo hace por hacer dinero. Por ejemplo, yo voy a ser doctor porque me gusta, quiero hacer dinero. Pero en cambio la música, como usted mencionaba, es como una pasión que todos tenemos, porque quieras o no, todos nos gusta la música, es el diferente género que sea, pero eso nos mueve, nos inspira, toca una fibra dentro de cada uno que lo motiva a hacer o no hacer ciertas cosas. Entonces creo que eso es algo, como usted mencionaba, que con una persona que ya cambie diferente o empieza a meter esa idea, creo que se puede hacer bastante. Claro, y en ese sentido, creo que ha llevado la idea de Alma a un punto donde la tenemos que hacer mojar, como lo decimos nosotros, mojarse, meternos. Te digo por qué decimos esto. Porque nosotros, este grupo que está acá,
fuimos los que dijimos nos vamos a meter al agua. O sea, nosotros ya no podemos seguir ignorando que tenemos que conversar con las y los políticos que están funcionando o que quieren formar parte del aparato del Estado, y tenemos que encontrarnos y compartir y crear compromisos. Y en ese sentido queremos preguntarte como equipo, ¿estarías dispuesta, obtengas un curul o no en la asamblea, a acompañarnos en llevar a la asamblea legislativa que viene, a tus compañeros de Vamos y a quienes estén en la asamblea, acompañarnos a llevar a la ventanilla, ¿no?, de la asamblea legislativa una propuesta de ley que, por ejemplo, ventile de una manera integral la necesidad de más música salvadoreña en la radio? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo que, bueno, de hecho, aquí quizás la más vieja soy yo, ¿verdad? Pero yo no sé. Más experiencia. Pero yo no sé si ustedes se recuerdan que hace mucho rato la música nacional sonaba más en la radio que digamos hace unos 20 años, ¿verdad? Los microbuseros. Este año ha sido particularmente bueno, porque yo sé que tantas cosas, o sea, estás en tantos temas, pero la data ahorita que por ejemplo nos ofrece la Asociación de Intérpretes Ejecutantes nos habla casi que de un 200% más de música salvadoreña sonando, o sea, de veces repetidas canciones salvadoreñas, aunque apenas se ha hecho un 20% más de temas. O sea, la pandemia ha sido como un buen momento para producir y se está escuchando más que puede ser por ese jalón de orejas, ¿verdad?, que los compañeros de Agosar hicieron sobre este tema. Pero, perdón, termina. No, pero por ejemplo, cuando yo iba a la universidad y viajaba en microbús, el microbusero ponía en la casetera todas las músicas del Grupo Algodón, ¿verdad? Y sí. Espíritu Libre. Y se jactaba con el cobrador y le decía, yo tengo todas las músicas de Algodón, le decía. O sea, que él tenía toda la colección, o sea, se jactaba. Estoy hablando de los 80, ¿verdad? En plena época de la guerra. Es que esa época creo que fue bien particular porque, pero así yo me recuerdo porque esa época, yo soy de los 88, ¿verdad? Pero igual mi papá siempre tenía en aquel entonces Super Sonido. Exacto. Para los LP. Ajá. Entonces estaba Marito Rivera, Espíritu Libre, estaba Bongo. Casi toda la discografía de los artistas nacionales que las chicas para esa época, del Grupo Caña. Los Grupo Caña, La Chanchona, todo. La Chanchona de Arcadio, La Chanchona de Tito Mira. Toda ¿sí? Esa música nacional, así como la guerra, creo que fue, para mí, fue como que un incentivo para inspirarse. Igual ahora la pandemia, hoy mucha gente empezó a producir desde su cuarto, su computadora, transmitir en redes sociales, tocando una guitarra, lo que sea. Entonces, creo que a veces creo que tenemos que pasar ciertas cosas o topar, como decimos en el pueblo salvadoreño, para empezar a producir, o las ideas que teníamos, como el confinamiento que hubo, no tengo nada que hacer. Entonces yo aquí tengo engavetadas canciones, tengo composiciones, y las empezamos a hacer mainstream a través de las redes sociales, TikTok, lo que sea, que empezaban a tocar su música. Entonces creo que, como dijo Frank, creo que sí, esta pandemia ha venido como a inspirar, quiero decir yo, a los artistas nacionales, o los artistas como yo les llamo emergentes, que no tienen una disquera, no tienen un label que lo esté respaldando. Entonces una productora, una agencia, una promotora que lo esté implementando, que los impulse. Entonces a veces creo que tenemos que llegar a ciertos fondos, por decirlo así, para explotar o dar a conocer lo que estamos creando. Y a veces, como usted mencionaba, quizás por miedo que quizás voy a sonar bien ridículo, que estos escuchan a solo gente de otros países y quizás mi música no va a ser del nivel entre comillas, ¿no?, que aquel tiene, que el que tiene un europeo, que tiene un suramericano, pero al final creo que todo está en creérselo. Claro. Pero, Alma, terminanos por favor de decir cómo ves este tema. No, yo sí creo que sí tiene que haber un apoyo al tema musical nacional, a la producción musical nacional, y ese apoyo también pasa por la difusión.
Pero también yo aquí pediría quizás un poco de taller tal vez a lo que voy a decir, ¿verdad? Creo que quizás no muchos políticos se han puesto a pensar en el poder detonante de las artes, entre ellas la música, como un elemento de transformación cultural, como un artefacto de transformación. De hecho, otros gobiernos, otros lugares, cuando han querido hacer transformaciones en líneas históricas, han ocupado la danza, han ocupado el canto, han ocupado la pintura, ¿verdad? El teatro para esa transformación social, ¿verdad? Pero es que siempre el arte está implícito en todo eso. Pero entonces creo que debería de haber una política pública más clara por parte de quien ejerce la gobernabilidad en qué temas de nación quiere producción musical, porque eso es lo que yo pediría, por ejemplo. Ahí es donde hoy en la mañana hablábamos con Patti, con Yeyer y Carol, veníamos de una reunión precisamente de invitados por CIFCO que están organizando o planeando el nuevo CIFCO, y hablábamos precisamente porque, por ejemplo, en Chile la música era una industria y el teatro es parte de la educación formal de las personas desde que están chiquitos. Entonces, fíjate que a veces reñimos, ¿verdad? Ahí sí voy a hacer una acotación personal. Yo estoy muy reñido ahorita con la cooperación, porque sé cómo utilitariamente la cooperación tiene esta mirada del arte como una herramienta transformadora, pero que al final también se vuelve panfletaria, tanto como la de un partido. Es decir, una ONG puede utilizar el arte para llenar medios de verificación, como un político para tomarse una foto. Entonces, ¿cuál es la línea en tu experiencia? Además, como madre de músicos, de artistas, que de repente alguno va a ir más allá del beneficio holístico de la música y de repente va a decir, yo quiero vivir de esto. Exacto. Entonces, ¿dónde ves, dónde crees vos, políticamente hablando, desde tu mirada del mundo y desde tu visión política, que estas líneas que se cruzan deben de estar separadas, ¿no? O sea, separar la profesión, el oficio de hacer música de la visión utilitaria de la música con sus fines holísticos. Bueno, yo francamente yo no le veo separación. O sea, yo en mi visión, yo no le veo separación. O sea, ¿por qué? Porque yo puedo comenzar de forma holística. Ustedes comenzaron de forma holística, pienso yo. Ustedes comenzaron con ese enfoque de que yo hago esto porque me gusta. Y en algún momento tomaron la decisión de quedarse en el nicho para vivir de ella porque los apasionó. Yo creo que en mi caso fue al revés. Es que yo estudiaba en la U y mi papá me dejó de pagar la universidad a mitad de la carrera. Entonces yo empecé a trabajar primero en un call center y después empecé a cantar con Charlie Alfaro y después con Henry Mejía. Y era solo era una cuestión de generar para poderme pagar mis cosas y la U. Entonces comenzó así, porque a mí me decían, pero es que vos cantás súper bien, porque no haces un disco. Y yo, un disco. Yo quiero cantar hoy, quiero mi dinero hoy, pagar la U. Yo estoy trabajando, esto es como un trabajo. Pero sí, era una cuestión que sí me apasionaba y sabía, o sea, me empoderaba, ¿verdad? Era a mí, o sea, el saber cantar me empoderaba, pero lastimosamente yo no veía una posibilidad de poder hacer un proyecto. De vida, ajá. Sí, no, un proyecto como artista, ajá, ¿no? De vida y como profesional, ¿no? Entonces no veía la posibilidad, yo decía, si un disco es caro, apenas me estoy pagando la U,
Y bueno, yo cómo voy a financiar un disco. Y otras cosas, ¿verdad? Necesarias para mí. Entonces, cabal, entonces no me mencionaba eso, que podía ser posible el hecho de poder tener un proyecto. Después fue que empecé a desarrollar ya esas ideas. Fue al revés, en mi caso. Bueno, creo que un medio de subsistencia podría ser el arte, la música, para un medio para sobrevivir. Ahora me muero de hambre. Pero estoy feliz. Me muero de hambre, pero estoy feliz. Un poco por ahí va como abonando a eso, va como ese planteamiento. Siempre se ha visto el arte como una herramienta. Entonces, si se habla del arte como una herramienta para incidir, se ve nada más como una herramienta. Pero el arte, cuando tiene personas, ciudadanos con derechos, se convierte en función. Esa función significa que forma parte dentro de la economía de un país. Entonces, como el deporte. Si la medicina, si los abogados, si los ingenieros, ¿verdad?, están en función de su profesión, ¿por qué la política pública siempre tiene que ver al arte como una herramienta nada más para incidir, pero a la hora de ejecutar a las personas que hacen esa función de ser artistas, ¿por qué no nutren todos estos derechos? Entonces aquí el planteamiento político, desde la mirada del político, tiene que cambiar. Porque él solamente lo ve desde una perspectiva de sí, es que el arte ayuda, sí, es que el arte impacta, sí, es que el arte cambia. Pero me está hablando del arte, pero no me habla de las personas que hacen arte. Entonces, en ese sentido, nosotros como sector, lo que nosotros queremos, y es por eso que estamos haciendo estas reuniones, es para sentarnos con personas que propongan en beneficio del sector, de nosotros que somos los que desarrollamos el arte. Exactamente. Porque es muy fácil, y no es por nada personal, pero todo proyecto político siempre va a haber el deporte, las artes, esto, lo otro, y va a ir incluido, ¿verdad? Y siempre hay un discurso, y está bien, es parte de todo. Pero hasta este momento, hablando con todos los políticos, ellos siempre dicen, sí, nosotros estamos pensando en que el arte y eso y lo otro, pero se refieren al arte, pero no se ponen a pensar en las personas que desarrollamos el arte. Lo que hay detrás del arte. Nosotros somos ciudadanos salvadoreños con todos los derechos y tenemos también todo el derecho de, así como un médico hace su profesión, un músico hace su profesión. Entonces, en ese sentido, en el planteamiento de un político, la conciencia debe de ser diferente. O sea, el discurso ya no debe de ser, sí, es que fíjense que el arte es importante, ya lo sabemos. Ya fuimos a comunidades y enseñamos guitarra y rescatamos 20 jóvenes. Ya estamos viviéndolo. Nosotros lo somos. Sí. Lo que pasa es de que nosotros no tenemos ese contexto que nos apoye, que nos empodere, para que nosotros desarrollemos nuestra función como profesionales del arte y de la cultura. Entonces, quizás mi pregunta va más en torno a esto, ¿verdad? Es como en ese sentido, el proyecto Vamos, el colectivo Vamos, ¿cómo observa esto? ¿Lo observa de una manera genérica o le da más trabajo, o le da más taller, o se sienta más y dice, no, nosotros lo que estamos proponiendo es no, sus derechos, señores artistas? No, nosotros vamos a hacer cumplir lo que nos decía en la reunión pasada el diputado Suazo, que no sabíamos, que estaba contemplado en la Ley de Cultura, que el Ministerio de Trabajo debe de dar todos los principios para que el trabajador del arte y la cultura pueda tener un espacio digno en donde él, ¿verdad?, ejecute su trabajo. Entonces, es como más ese sentido, como vamos, ustedes, ¿cuál es su mirada? ¿Cuál es su mirada? Si es una mirada genérica, siempre como no, jóvenes, pues nosotros nos integramos a ustedes, vamos con ustedes y todo, y eso está muy bien.
o si hay más profundidad. Si hay más profundidad, a nosotros en realidad nos interesa. ¿Por qué? Porque todo político siempre va a incluir el arte y la cultura, porque ya se dieron cuenta de que es un tema que no puede ir desligado. Exactamente, ¿verdad? Pero nosotros estamos aquí por nosotros, ciudadanos con derechos de carne y hueso que comemos, que hay una industria que funciona. Si nosotros hasta este momento estamos en este país y vivimos dignamente y no andamos asaltando en la calle, es porque hay algo que funciona. Entonces, debería, ¿verdad? Muy fuerte. Debería un proyecto político observar eso y decir, no, si ellos están produciendo, ¿por dónde empieza esa cadena productiva? Y a partir de eso, ahí sí yo interpreto esa conciencia de un político que se abre y dice, además de solamente proponer y decir el arte y la cultura funciona. Cuando un político viene y me trae datos y me dice, no, mira, yo observé de que de 40 músicos que yo saqué un dato de la zona rosa, fui, no sé, me tomé el tiempo y dice que ganaban $50, entonces sí me está hablando de que se están incluyendo y no solamente me ven desde una superficie. Entonces nosotros como MUNIES, Músicos Unidos de El Salvador, eso es lo que buscamos. Buscamos la dignificación y la profesionalización del sector. O sea, nosotros no queremos que nos vean como una herramienta, ni queremos ser insumistas en un proyecto político, porque ya estamos cansados de eso. O sea, nos llaman para decir, mire, ¿ustedes qué opinan de tal y tal cosa? Pues opinamos esto. Toman nuestras ideas, le dan taller y sacan su proyecto, contratan a los artistas, les pagan $100 y ellos pasan un proyecto por $25,000, por decirlo así, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Como ya identifican una forma, ¿verdad?, de cómo hacerlo, pues se van detrás de eso. Y eso nosotros lo tenemos aquí porque lo hemos observado, ¿verdad? Nos damos cuenta de eso. Entonces, en ese sentido, nuestro proyecto MUNIES, ¿verdad?, y que estamos hablando de no solamente San Salvador, estamos hablando de 8 departamentos más que estamos organizados. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos que cuando un político se siente con nosotros, nos vea no solamente como una herramienta ni como un insumo, sino como ciudadanos profesionales que se dedican a desarrollar una función, ¿verdad? Y que eso dignifica nuestra profesión. Y eso entonces inyecta a nosotros, nos incentiva de alguna manera para empoderarnos por lo que nosotros somos. Entonces, como proyecto vamos, ¿cuál es la mirada? Vaya, voy a contestar primero en mi carácter personal, ¿verdad? Después tratar de contestar la otra pregunta que tú estás haciendo. En mi caso, no tienes ni que decírmelo porque yo yo lo vivo, ¿verdad? Yo quiero yo quisiera que mis hijos vieran, se dediquen profesionalmente. De hecho, yo veo más en esa inclinación de querer ser música. De hecho, ella se ha puesto a pensar y me ha dicho y si yo quisiera estudiar música, mamá, pues enhorabuena, le digo yo, fabuloso. Entonces, conmigo como persona, yo sí pienso en la dignificación del músico, porque también lo he vivido en la experiencia de querer hacer gestión cultural y no tener las herramientas, y no tener el apoyo, y no tener el espacio, ¿verdad? Y frustra, y duele, y dan ganas de llorar porque el cipote se desmotiva, ¿verdad? El colectivo de chicos ya no quieren seguir, ¿verdad? Porque si este país no le apuesta a esto, ¿verdad? Etcétera. No hay espacio. Lo del espacio a mí creo que sí me atraviesa en un montón de sentidos. Y pese a eso, voy a hacer un paréntesis antes de irme al otro lado de tu pregunta. Y pese a que no hay cantera,
porque el CENAR no es suficiente para la cantera, el relevo generacional de los músicos. O sea, el CENAR sobrevive gracias a que todavía hay una tanda de profesores en música que hacen y quieren formar a los chicos desde el corazón, ¿verdad? Y te puedo hablar de una maestra Vilmita de Santos, de Israel Bojorges, te puedo hablar del maestro Barrera, que es el guitarrista, el profesor Cubas y otros maestros que sí se tiran de, ¿verdad? Pero no es suficiente. O sea, para poder llegar a esa dignificación del músico, tenés que pasar por la educación. Claro. Entonces, tienen que haber reformas educativas que te transformen la matriz del conocimiento de solo las ciencias exactas, de solo las ciencias que no es arte ni cultura, pero que también el arte y la cultura es una forma de hacer ciencia, ¿verdad? Con sus propias características, pero eso tiene que pasar por una transformación de esa matriz, ¿verdad? De esos elementos epistemológicos que al final son los que a uno, exacto, lo terminan encuadrando. Esa es mi respuesta en mi carácter personal. Ahora, en de llevar esto, esta unificación de criterios o esta identificación de temas, ¿verdad? Porque yo también como te mencioné, o sea, debería de ser de tratar de enamorar a los hacer evangelización cultural, evangelización musical, ¿verdad? Y eso es lo que hace un gestor cultural, digamos, ¿verdad? Pero voy a expresar, o sea, aún los partidos tradicionales no han tenido esa visión, y aunque te vengan a decir aquí cualquier cosa, si no hubieran hecho transformaciones más contundentes, más de contenido estructural, o sea, si hubieran tenido la visión que tú tuviste, que tú tienes y que me lo estás diciendo aquí en este momento. No lo ha... Si el Partido Arena fue el que eliminó el Ministerio de Cultura, o sea, porque fue en una decisión del presidente Cristiani que lo hace. En el 89. ¿Verdad? Exactamente, que lo hace. Y luego el Partido del Frente, que pudo haber hecho transformaciones importantes cuando ellos tenían la vivencia de saber lo que significa tener músicos en filas, pues. O sea, porque hubo músicos dentro de las filas del frente. Sí, o sea, claro. Es que ahí es donde entran las visiones tradicionales de la izquierda y la derecha. O sea, lo dijo Roque Dalton, ¿verdad? O sea, tenemos un partido que tradicionalmente representa a la izquierda que todavía no entiende a Gramsci. Entonces, es así. Y un partido tradicional de derecha que no entiende los principios del liberalismo. Entonces, o sea, simplemente son antagónicos al desarrollo de la humanidad, en lo profundo de su manera de ver el mundo. Porque ahí están los ejemplos que ustedes acaban de poner, eso es real. O sea, toda la construcción del Estado liberal a partir de Martínez, que podríamos decir que fue un dictador de ultraderecha, de los más soberbios, se basó en la cultura. Si no, por ejemplo, Sadarroé o Claudia Lars no tuvieran esa mancha, ¿verdad?, de haber sido parte del martinato por la cobertura que tuvieron. O sea, la pintura... Alberto Maferrer también, Alberto ¿verdad? Maferrer, o sea, el martinato, su segundo paso fue la construcción de la nación a partir de la hegemonía cultural, de la construcción de una nueva hegemonía cultural, donde se borró al indígena y se construyó el folclore. Entonces tienen toda la razón. O sea, es simplemente aberrante pensar de que los líderes, no todos, pero y por eso, fíjate que por eso la insistencia en esta pregunta, porque ya y sobre todo, esto lo decía Beatriz Alcaine, la cultura usualmente tiene tetas.
Y ella lo decía en este sentido, que usualmente el debate cultural lo llevan adelante las mujeres. Y creo que en Vamos no es la excepción. Y esa es una de las, no una preocupación negativa, sino que como la preocupación de este grupo, que la expresaba ella de una manera más amplia y quizás más contundente que todos los demás, de saber, ¿no?, cómo es que este tema va a llegar a que candidatos en Vamos, que son machos y además machos en el sentido del machismo, para que lo... Se entiende la lamento redundar, pero tengo que decirlo, y además son gente de derecha, tiene mucha visibilidad en redes sociales. ¿Cómo podrían, si esta gente gana, cómo podría acompañar esto? Entonces ahí viene la siguiente pregunta para mojarte. O sea, esto es una participación política de la que vos renunciarías si vulnera tus principios. Pero ¿y en qué va a vulnerar mis principios? En el que, por ejemplo, exista la posibilidad de que el curul gane a una persona que abiertamente dice que Monterrosa, que es otro candidato de Vamos, que habla, por ejemplo, que Nayib Bukele es parafraseándolo, es el reflejo exacto de lo que el socialismo significa. O sea, es una persona de derecha radical, ¿no? ¿Y está dentro de Vamos? Sí, está dentro de Vamos. Entonces, esa es la preocupación, por eso lo allá del utilitarismo, porque nosotros hemos estudiado los candidatos y nosotros entendemos que aquí hay tensiones. Sí. O sea, no estamos aquí, o sea, en un ambiente informal, pero esas tensiones las comprendemos y las hemos estudiado y las hablamos permanentemente. Entonces, es el punto, fíjate, creo que más bien no tenemos que explicar nuestra incertidumbre, es decir, ¿qué ocurriría, no? Si de repente estos candidatos que tienen este perfil están ya rayando en lo fascista, ¿no? En Vamos, curul, religiosos, ortodoxos, machistas, como dijo Patti, todos estamos en deconstrucción. No estoy hablando ni como aliado, ni como hombre deconstruido, estoy hablando como una persona parte de un proceso que está aprendiendo mucho, nada más. Entonces, ¿cómo Alma se plantea frente a eso? ¿Te imaginas si vos si ganaras y tuvieras otros dos, hablamos de 3, por ejemplo, diputados, y tuviera a la par 2 personas conservadoras que creen que el corte de pelo tiene que ser francesa clara y que el hombre que se pone un arito no merece respeto porque es homosexual, y entonces entra al tema de la diversidad y entramos al tema también de cuál es el rol de la mujer. Entonces todas esas cosas que atraviesan la cultura y que a través de nuestras músicas nosotros las compartimos, ¿cómo Alma las defendería frente a estas personas y cuál sería tu forma de crear para defender estos temas, ¿no? Es que mira, yo te creo a vos y por eso me encanta que separaste a la persona. O sea, a mí me preguntan, o sea, yo lo he hecho públicamente, he tirado mi lista de diputados por los que ustedes pueden votar y por los que yo meto las manos al fuego de que en estos temas nos van a defender. Pero controlar esos pesos políticos son otros 5 pesos. Sí es. Bueno, yo antes que nada decir, yo no soy fundamentalista, yo no soy de ninguna religión, precisamente por eso, y he formado a mis hijos sin religión, porque, y bueno, no sé si esto lo van a sacar, y si lo sacan, pues el mismo partido lo sabe, o sea, hay gente... El dueño del partido es evangélico. Sí, es evangélico, y no es el dueño, es el secretario general, ¿verdad? Ajá. Sí, pero coloquialmente el dueño. O si ustedes le quieren llamar así, ¿verdad? Pero no, ellos saben que yo no tengo religión. Ejercemos nuestra espiritualidad como familia, ejercemos nuestra espiritualidad, que es diferente a tener religión, ¿verdad? Entonces eso sí lo hacemos en familia, oramos, pero no bajo un patrón religioso. Sí, lo que tú estás planteando es un escenario que puede darse, ¿verdad? Es un escenario en donde... No es que venimos a... Ay, viene Alma y la vamos a molestar con esta pregunta. Es que... No. ¿Qué pasa? ¿Me entendés? Es que a veces creo que... Es que nos preocupa... Perdón. No, dale. No, lo que iba a decir de que, como yo decía al principio, y que todo lo que tiene que ver con música, talento, es apolítico.
¿verdad? Sí. Pero yo te entiendo, Frank, y a veces uno dice, bueno, si una persona se va a la política partidaria, X, Y, Z, lo que sea, como persona usted ya se identificó que ama la cultura, la música, sus hijos, su experiencia propia, perfecto. Pero creo que a veces muchos sacrifican lo que creen o lo que predican en el sentido como usted habla de la música por principios de terceros. ¿Por qué digo esto? Porque a veces uno no tener ese valor de defender lo que la gente, por ejemplo ustedes que andan en el campo, lo que la gente nos dice, a defender a lo que yo represento como un cierto partido. Entonces, como decir, aquí estoy yo como persona normal, aquí estoy con mi partido. Entonces, yo quiero como parafrasear, si yo te entendí correctamente, me corregís. No. Por ejemplo, digamos que yo soy para un partido político y yo sé que estamos aquí hablando. Dispuesto al partido por mis propias creencias, por mi propia filosofía, o sea, antepongo mis principios personales a los de los ciudadanos con los que he hablado ante los de un partido político, aunque eso podría significar, como muchos hablan, que los expulsen de los partidos porque no comparten los principios del partido, porque anteponen, en este caso los músicos, a lo que ellos creen. Creo que algo así creo que iba tu pregunta. Sí. Vaya, yo sí quisiera decir algo de Vamos, y no es que yo voy a hablar en bien de mi casa aunque se esté cayendo, ¿verdad? Sino que voy a contar lo que yo he hecho. Yo he probado al partido en 3 ocasiones diferentes. Y eso lo he dicho en otras ocasiones, y al menos de las 3 veces que lo he probado, y una de ellas se la voy a contar ahorita, yo le dije a una de las personas que tienen un puesto de liderazgo dentro del partido, que yo quería hacer una investigación con fines de esta campaña con las trabajadoras del sexo, ¿verdad? Estamos hablando de un partido conservador. Sí. Me pudieron haber dicho no. De hecho, socialicé personas, unas se recularon, pero otras me dijeron démosle, ¿verdad? Sí, y otras dijeron démosle, ¿verdad? En Vamos hay una diversidad fundamentalista, totalmente de acuerdo, pero habemos otras personas que somos un poco más libres en ese sentido. Entonces, el partido nos está dando a nosotros una posibilidad y una apertura, porque sabe inteligente que no es posible llegar a los puestos de poder solo con intereses políticos, sino que tiene que haber intelecto. Ajá. Eso lo sabe. Y otra cosa, lo que iba a decir, que chocamos ahí con el compa, es eso de que lo que nos preocupa primero como artistas, segundo como sociedad, tercero como todo es político. La diferencia entre nosotros y usted es que usted está dentro de una política partidista y nosotros no. Pero lo preocupante era eso, ¿no? El hecho de que la religión nos cuarta. O sea, sí. Como sociedad nos viene coartando. Pero ahí en el partido hay ateos. Exacto, hay 2 ateos. Qué bueno saber eso. ¿Y qué? Perdón. No, estoy bromeando. No, pero qué bueno saber eso, ¿no? Qué bueno saber eso, porque eso es lo que realmente, bueno, yo no sé si a los demás, pero por ejemplo a mí me viene preocupando mucho eso, porque ya venimos de experiencias con otros gobiernos que obviamente nos han estado coartando por lo mismo, ¿no? Porque somos un estado laico, pero a pesar de eso siempre anteponen sus posturas religiosas. Entonces, eso nos ha hecho, no nos hace avanzar, sino retroceder. Y es bien loco porque hasta los músicos que se dice, o sea, los músicos que hacen, hasta los músicos cristianos están peleados con ese sistema. O sea, están ahí por puro utilitarismo. Es porque no hay alguien que pueda tocar mejor ese instrumento o cantar mejor.
pero les aguantan las gomas, les aguantan los pecados, ¿verdad? Entonces es como una cosa sistemática, ¿verdad? De la religión versus las artes. O sea, es una cuestión, o sea, yo no quiero dar ejemplos porque sería quemar clientes, ¿no? Sinceramente, o sea, de lo que yo hago de lo que yo hago con mi agencia, ¿no? Que es buscar espacios para artistas. Yo soy relacionista público, es lo único que he estudiado de manera formal son relaciones públicas, porque era para lo que lo hice por puro ego, porque yo siempre dije que nunca iba a estudiar una carrera académica. Entonces lo único que estudié académicamente por ego era relaciones públicas, porque era para lo que era verdaderamente malo. Entonces dije, para lo que yo me creo verdaderamente malo, eso lo voy a estudiar. Entonces estudié relaciones públicas. Entonces, y es una de las cosas que hago ahorita en la pandemia, ¿no? Hago PR para muchos artistas, y hay artistas cristianos que se me acercan, y me parece a mí increíble que las mismas iglesias estén en contra de sus propios artistas. O sea, te das cuenta ahí de que la contraestatariedad de los artistas es una cuestión que atraviesa la religión. O sea, que me entendés, o sea, sí. Yo soy cristiano, vos sos ateo, pero somos artistas, nos queremos, porque estamos en contra de un sistema de valores que lo que hace es rechazarnos simplemente por ser creativos y pensar. Entonces, eso se vuelve como algo bien complejo, ¿verdad? Y bueno, ahora, yo sí quisiera tal vez dejar un punto de mensaje, ¿verdad? Y es que aquí lo que nos toca es hacer tolerancia, ejercitar tolerancia, no nos queda de otra. Suficientemente divididos estamos como para que dentro del mismo gremio, y en mi caso dentro del mismo colectivo de aspirantes o de candidatos a diputados, nos estemos dividiendo. Lo que hemos aprendido nosotros en este proceso es que hemos aprendido a tolerarnos. O sea, la visión fundamental de aquel que dice algunas cosas demasiado radical, pues yo no le doy ni like ni nada, sencillamente se las dejo ver, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es lo que sucede. Y ellos, cuando yo he hecho, porque yo he hecho un Facebook Live sobre las trabajadoras del sexo, desde el derecho a la ciudad, y los que no les parecieron no me dieron like, a los que les gustó me dieron like. Entonces, y estamos dentro de la misma cajita queriendo llegar a la misma aspiración. Como decimos que de todo en la viña del Señor, dice, Entonces, de los... Ahora, hay cosas de las que yo sí tengo claras, y en mi caso personal el partido las sabe. O sea, yo cuando me presenté con el partido y mis otros compañeros, yo me presenté como la mujer de los 5 maridos. No tengo paz, o no puedo tener paz si no soy feliz. Exacto. Entonces, creo que la paz es un paso previo para ser feliz, pero la paz también puede estar fuera de la felicidad, porque pienso que, por ejemplo, la felicidad es como puede ser, bueno, la moral es a la paz, lo que la ética es a la felicidad, pienso yo. La ética es como cuando ya las haces porque hay ya ocurren porque hay un entendimiento que trasciende de lo que vos entendés. O sea, la moral es como que todavía estás discutiendo con tu ser, y la paz está ahí, vea. O sea, estoy en paz, sí, pero ya sé que también tuve que ser cabrón para que logremos estar en este momento de conciliación. Y la felicidad es como cuando aquí se consolidó este esfuerzo humanista por llegar a un punto en el que hay cohesión, hay entendimiento, y también puede ser más efímero. Quizás sean las regias también. Obvio. ¡Ey! Para que haya paz, como tú tienes que haber tolerancia. Sí. Porque no se habían dicho. Algo claro, son 2 cosas. Primero, en Vamos no hay cúpula. O sea, no hay cúpula. Porque, pues, un funcionario entra en función de, ¿verdad? Si usted llega en algún momento a ganar un curul, ¿verdad? Usted está en función de quienes la llevaron ahí. O sea, es que ese es el punto medular. Yeye es jodido. Es jodido. No, pero no. Entonces, pues al final yo entiendo que el proyecto político de Alma Sánchez, como usted lo explica, yo la acompaño, pero si hablamos de una manera romántica, hasta cierto punto yo podría decir que vivo del arte y todo, y no cobrar dinero por eso, y verlo desde esa perspectiva y todo. Pero no es real. Pero no es real.
porque hay una función que yo desarrollo y esa función me demanda que yo sea un productivo. ¿Sabes qué ocurre, Alma? Que yo siento que ella, y es algo que hemos compartido en otras ocasiones, que ve que quizás, y disculpa porque yo sé que y me lo aclaraste en un post que me lo dijiste, sí, y fuiste la única que me contestó cuando tiré esta lista, ¿verdad? De personas en las que yo pensaba o yo creía que podían ser opciones de voto. Yo incluía a Alma. Entonces yo puse en el encabezado del post para los que no son de izquierda. O sea, me dijo, Fran, mi proyecto no es de derecha. Que ya tenemos que estudiar algo, ¿va? Porque eso, abiertamente está diciendo que es un proyecto político que no es de derecha, no es un partido que es de derecha. Entonces, como el gran temor es como esas como te diría, en la etiqueta hay también una condición de coacción, ¿va? Que ha sido como muy tradicional. Quizás nosotros estamos muy pegados a lo que hemos visto por años. Sí, a mí me parece que como hemos vivido todo en las radicalidades, ¿verdad? De derecha a izquierda. Y por lo menos vamos a nosotros, de hecho, para poder ingresar como candidatos nos dieron una capacitación de humanismo cristiano. Y es esa en la corriente donde el partido político se perfila, ¿verdad? Interesante saber. Hay un video del humanismo cristiano que lo hizo... Yo soy fan de Cristo. Que lo hizo... Soy agnóstica, pero soy fan de Cristo. Que lo hizo Claudia Ortiz. Yo te lo puedo mandar. De Claudia Ortiz, es un video que habla del humanismo cristiano. Claudia Ortiz es también... Ella va de candidato a diputado. Me sigue y yo la seguí de regreso y estoy viéndola también y está... Pero no he hablado todavía, pero igual, sí, hace quién es. Sí, entonces ella tiene un video que ella produjo sobre el humanismo cristiano y esas eran las dos cosas que yo quería dejar. Ahora, decir de que el escenario que tú estás planteando nunca se va a dar sería mentirte. Claro, entonces ahí va nuestra propuesta en realidad concreta, porque nosotros en realidad lo que estamos buscando es personas dentro de la política que acompañen las propuestas que nosotros tenemos como ciudadanos para tener todo el derecho de poder desarrollar nuestra profesión como profesionales, valga la redundancia, de la cadena productiva de la música. Nosotros lo que estamos buscando es, además de los proyectos políticos que son geniales, todos los proyectos políticos, porque ahora se mueve una gran ola de muchas ideas y está muy bien. Pero nosotros lo que nosotros concretamente necesitamos es que haya un compromiso entre ambos. Sí. Nosotros no estamos pidiendo cosas ni de línea de ideología partidaria, estamos pidiendo un derecho fundamental. Un derecho fundamental, el derecho al arte, el derecho a la cultura. Y quiero profundizar en lo que dice Yeye, porque fíjate que ese ha sido uno de los grandes acuerdos de Muníes, porque aquí vemos personas que ideológicamente estaríamos, bueno, yo personalmente he renunciado a una participación no política partidaria, pero sí ideológica en un partido por acompañar a mis compañeros, porque hemos llegado a un acuerdo como trabajadoras y trabajadores, como personas de clase trabajadora con diferentes ideologías. Fíjate qué interesante. Exacto. O sea, porque aquí vemos personas que hay diferentes maneras de ver el mundo, en política, en religión, como visión digamos desde la ventana que puedas observar la vida. Hay diferentes maneras, participación, etcétera. Pero al final, si lo pudiera resumir en algo, Muníes, el actual Muníes es como un club de la pelea, como esa película de Tarantino. O sea, somos medios y estamos trabajando con la clase trabajadora, o sea, nos reconocemos como clase trabajadora y eso es fundamental. Y aunque otras personas puedan ponerle a eso un tinte ideológico, nosotros queremos desligarnos de eso porque sabemos que eso ha sido siempre una cuestión utilitaria. Sí. Entonces creo que la pregunta de Yeye, discúlpame, no quiero reinterpretar ni intervenir tu posición, pero es el trabajo de la música. Exactamente, sí. Sí, yo lo entiendo. A partir de eso, porque los proyectos, vuelvo a repetirlo, de que
igual respetando el derecho que todos tenemos como ciudadanos a elegir una ideología partidaria, política, etcétera, etcétera. Creo que nosotros más lo que nos une, ¿verdad?, estar de acuerdo en cuanto a una ideología, nos une un derecho fundamental, que es desarrollar nuestro trabajo como profesionales, y eso es lo que nosotros buscamos, el acompañamiento a las propuestas que nosotros tenemos, y nosotros ofrecemos cosas como la expertise que nosotros tenemos ya en el campo, ¿verdad? Como hace un momento hablábamos, que no hay mejor persona que hable de su trabajo que nosotros mismos. Nosotros conocemos el rubro de la cadena productiva de la música, y que se nos deje ver también como personas que solamente llegan a pedir, ¿verdad? Los artistas no, los artistas ya producimos, los artistas tenemos una economía, tenemos una dinámica, subsiste la música por sí sola, y lo que necesitamos son proyectos de leyes públicas, ¿verdad?, políticas públicas que nos acompañen y nos dejen un escenario en el que nosotros podamos desarrollarnos como profesionales, claro, teniendo el derecho fundamental de hacer nuestra profesión. Eso es solamente lo que todos nosotros estamos buscando. Claro, los que nos reconocemos de izquierda tampoco aspiramos a una cosa bolchevique de la música. O sea, no, o sea, somos realistas. O sea, ese es como en nuestros sueños, en nuestras pláticas y nuestro mundo ideal, la humanidad se mueve de otra manera, pero la realidad prevalece. Entonces, en la realidad está el trabajo de la música. Claro. Y quizás eso, fíjate, Alma, para no aturdirte más. O sea, no dice que no te aturdir, no. Vos tenés una capacidad intelectual que, pero el tiempo es preguntarte eso, o sea, ¿cómo ves vos el trabajo de la música y cómo interpretás vos esta mirada sé que es como que bien de ahorita, que hubiese sido una práctica que merece mucho más tiempo y quizás otro tipo de espacio, ¿no? Pero quizás vamos a humanizarlo como debe ser, ¿no? Como debe ser. ¿Cómo ves el trabajo de la música? Por ejemplo, frente a esta posibilidad de que tu hija sea una persona que se dedique a esto. La más pequeña, que es la que me lo ha dicho de forma expresa. Exacto, te lo he dicho de forma expresa. ¿Cómo ves, ¿no?, de ese posible lugar donde podrías estar en algún momento? Yo creo que el proceso político que hoy se inicia para muchos candidatos jóvenes, que la gente llama, que no tienen un bagaje político suficiente, que están muy jóvenes, que son ignorantes, que no tienen formación académica, que no quieren pasar por procesos de desarrollo territorial en el sentido de militar. O sea, yo creo que para mí es un terreno también maravilloso en ese sentido, porque hay muchos jóvenes, ¿no? Como el mismo Vela, como Claudia obviamente es una persona con una formación académica superior, pero hay gente que se ha animado a participar, y eso es valioso. Entonces, en ese contexto, yo veo de que hay un futuro, ¿no? Yo siento que tu participación política no va a terminar con tu candidatura. Va a pasar creo yo, incluso con un Rodrigo Ayala de Nuevas Ideas, que también es músico. Va a pasar con un Vela, que es un chavo que aunque de repente se le puedan hacer muchas críticas, es una persona que tiene una gran capacidad de aprender. Con vos, que te tomaste mucho tiempo para llegar ahí. O sea, va a pasar con muchas personas, y eso es muy valioso, porque eso nos va a ayudar a poder tener una conversación sostenida de aquí a 5 años, ¿verdad? O sea, cuando Patti venga con la siguiente participación en Viña, ¿verdad?, y ella regrese de Brasil, y ella regrese de Brasil, y Carol venga de su gira por Japón. O sea, ¡ay, qué emoción! Que nos vamos a volver a sentar, ¿verdad? Y tu hija te va a decir, quiero ir, fíjate, porque los vi a ellos. Entonces, pensando el mundo de esa manera. Es que queremos influir definitivamente. O sea. Sí, pero y pensando el mundo de esa manera, ¿cómo ves vos el oficio de la música? O sea, ¿qué cosas concretas, ahorita con las herramientas que existen, con las posibilidades políticas que existen, podría ser como un 2, 3 de lo que Alma diría, vamos a actuar? En la música. En las artes. En las artes, en general. Bueno, lo primero es elevar el marco conceptual o la epistemología de la música
de nivel y eso necesita una reforma educativa, ¿verdad? Eso... Ey, ¿por qué sacan que los músicos toman? Sí. Es patrocinio. ¿Cómo no? Y eso pasa por una reforma educativa, ¿verdad? Para mí eso sería lo primero. O sea, lo dijo la Ley de Cultura, lamentablemente no se ha cumplido de este Instituto o Academia Superior de Artes. Exacto. Ajá. Entonces, y creo que eso es vital, es crítico para la cantera musical, así como hay canteras de fútbol, ¿verdad? Entonces, la cantera musical, La masilla. ajá, pero también para elevar esa visión, ¿verdad? De todos los que estamos en la sociedad, ¿verdad? De todos los que estamos abajo y empezar a ver toda esa formación, ¿verdad? El bachillerato en música para mí es vital, o sea, el bachillerato en música tiene que reivindicarse otra vez, y no solo el bachillerato en música, sino que, vaya, por ejemplo, había un bachillerato en artes escénicas, y esas artes escénicas eran teatreros, pero también había producción televisiva. Muchos de los que trabajaron en los canales 8 y 10 en la época de Walter Benneck fueron los maestros de estas producciones televisivas, de estos jóvenes que se formaron en esas áreas, que fueron teatreros y que también sabían cómo trabajar en televisión, por ejemplo. Entonces, eso sería lo primero. Lo segundo, y yo aquí me van a disculpar porque sí creo que hay que hacer más investigación. O sea, ¿qué fue lo que pasó, por ejemplo, con el tema que yo les conté de las trabajadoras del sexo, ¿verdad? Que para poder comprender un poco esta dinámica, yo tuve que hacer una pequeña investigación que ya traía desde hacía un rato en otros escenarios y que las concreté ahora. Investigación, hay que hacer investigación artística, hay que hacer investigación musical que nos permita llevar un buen instrumento de política. Esto, primero es la política y después es la ley, porque la ley es un instrumento de política. La política es el arte de gobernar, pero es el hacer o no hacer del tomador de decisión. Cuando el FMLN decidió no hacer más en la ley de cultura por la música, más que solo 2 o 3 párrafos que forma parte de la política. Hay no haceres en política, cualquier espacio en vacío forma parte de la política. Sí, por eso es que, perdón. Es como una omisión. Hay omisiones. No, pero Exacto. Entonces, bueno, se lo decíamos a Suazo. Entonces, era hacer políticas y si hay una política fuerte se puede crear una herramienta de política como es la ley, no es al revés. Generalmente los que no saben dicen que primero es la ley y después la política, es al revés. La ley dice, siempre argumentan de esa No. manera. Pero la ley dice tal cosa y entonces es... Pero si no hay como un acuerdo. La ley casa dentro de... Que pasa por el proceso de formación de la ley, ¿verdad? En cambio la política... Es darle vida a esa política, a eso que se quiere hacer. Que se creó en la política. O sea, la ley te puede dar vida, pero la buena intención de hacer o no hacer, la mala intención de hacer o no hacer, se hace desde la política. Entonces tiene que haber una política cultural, robusta, contundente, de cabezones, desde los que están ahí arriba, desde los que la gobernabilidad. Sí, pero
ha rechazado a sus académicos porque los critican. Entonces, ¿qué vas a esperar de un partido que hace eso y que los pocos académicos que le quedan también son relegados? Hablando de este gobierno de izquierda y de los de derecha que simplemente son adornos para hacer poemarios. Sí, porque saben que el arte bien planificado, y perdón que vuelva a la parte utilitaria, es liberal. Mi hija, si a mí me enseñó a pensar el cenar, dice. Qué bonito. Porque ella venía de colegios en donde, pues sí, la currícula, ¿verdad? Pero ahí hay, no me acuerdo cómo se llama este que es chelista, Carlos, un chele. Se me olvida cómo se llama. Es chelista y es chel. Y es chelista y es chel. No me acuerdo cómo se llama. Ese miedo, ese estigma que tiene el arte y la cultura, pues en algún momento va a tener que hacer identidad. Es crear identidad, es ser identidad. Entonces, en ese sentido, cuando de alguna manera ya las cosas se ponen de acuerdo, y cuando ya tope todo ese tipo de pensamiento arcaico, ¿verdad? Porque ese es un tipo de pensamiento arcaico que yo no le doy libertad, porque si yo los dejo pensar, no voy a poder gobernarlos. Desde ahí nace ese miedo de manejar un criterio y de manejar las masas, y el discurso político se mueve en cuanto a argumentos, contraargumentos, y se forman contextos y forman pretextos, y etcétera, etcétera. Es la manipulación de la palabra, ¿verdad? La política. Entonces, en ese sentido, ¿qué sucede? Que cuando este miedo se termine, van a tener que ver que la cultura y el arte, además de ser inmaterial, ¿verdad? Como produce identidad, ¿verdad? Por un país, además de eso es monetario, porque también le genera a un país, le contribuye en su Producto Interno Bruto, ¿verdad? Yo eso te lo comentaba en un comentario de él, que esto que están haciendo ustedes tiene que ir en la doble vía, o sea, en la doble vía de la visibilidad, pero también como, o sea, ustedes creo que no se dan mucha cuenta, o quizás sí se dan cuenta, de toda la capacidad tributaria que generan a partir de sus acciones, ¿verdad? Entonces, no es posible que se siga viendo un trabajo digno, ¿verdad?, sin ese reconocimiento en cadena de la capacidad tributaria. Sí, incluso los mismos artistas han dejado ese argumento romántico de no cobrar y de decir, no, yo solo toco la trova y la guitarra en la noche a las 12, cuando o sea, yo creo de que esos son cosas que son válidas. Tomado cobra, pues. Pero de alguna manera somos profesionales. Yo les pago para que me tengan, ¿verdad? Somos profesionales de esto y producimos. Sí, yo sé. ¿Verdad? Y somos un sector que produce. Y a partir de esa producción, pues nosotros no nos queremos sentir relegados, y que nos filtren por donde siempre nos han filtrado, y que nos encajen a donde siempre nos han querido encajar, ¿verdad? Porque siempre cabemos en un discurso, siempre cabemos, siempre somos así. Incluso Nayib, cuando hizo su postura y dijo que los primeros que iban a recibir el bono iban a ser los artistas, porque siempre cabemos en el discurso político, y eso nosotros ya lo sabemos. Pero nosotros por lo que estamos velando es por eso, por la dignificación del sector y por la profesionalización, y por eso es que nosotros nos estamos sentando y nos estamos mojando todos, porque la mayoría de colegas que ven ese tipo de videos y que nos están viendo con políticos sentándonos, se preguntan, bueno, ¿y esto por qué se están sentando con políticos? Están vendiendo votos, están vendiendo voluntades, etcétera, etcétera. Y nuestra postura es, bueno, si nosotros no tomamos una acción, aquí no va a pasar nada. Algunos son ignorantes, otros son cobardes, porque hay también varios compas en la música que son cobardes, son unos grandes cobardes, que piden pluralidad y cuando ven la pluralidad corren, porque tienen intereses, son cobardes. Sí. Exactamente, no ven por el colectivo, ven por un bien individual. Yo creo que es el Iron Bar del grupo. Bueno, lo sentimos, pues hemos dado las máximas de las mínimas. Pero bueno, la verdad es de que
yo creo de que gracias por la voluntad de sumarse. Cuando el proyecto Muníez comenzó con la expectativa de primero descentralizar informaciones, ¿verdad? Porque ese tipo de informaciones solo favorecían a cierto tipo de personas. Así es. Y yo creo de que eso es una cosa que no funciona en la cadena productiva de la música, no es funcional que solamente un cierto tipo de persona tenga esta información si se quiere crear una buena estructura y si se quiere crear un buen mercado competitivo, etcétera, etcétera. Y yo ahí sí estoy de acuerdo, porque yo he vivido en carne propia la necesidad de tener acceso a información de tipo logística musical o de tipo logística pura que me permita probablemente llevar un poco más de espacio a los chicos de la FUCORAL, ¿verdad? ¿Y a dónde? ¿A dónde está eso? Pues por lo menos... No hay una oficina que debería ser... Una promotora, una productora. No, alguien que como no hay ni bachillerato, no hay ni un tecnicado, no hay ni bachillerato ni tecnicado. La universidad te da la carrera de licenciatura en música, pero no sé si esa información que es tan importante la da. Bueno. La verdad es que no lo sé, pero sí he pasado, lo he vivido, eso de querer conocer más, de cómo acceder, de cómo irme por acá, de cómo poder llegar a un evento en Colombia, por ejemplo, de cómo llevar, o sea, ¿qué más tienen que reunir estos chicos, verdad? Para poder hacerlo. Gestión de la música en un nivel diferente. En un nivel diferente que no sea solo el local. Claro. Y no tener a dónde recurrir. Por lo menos en mi área ahí está la ley y el que no sabe es porque no ha leído la ley. Pero en el área de ustedes, solo ustedes tienen ese conocimiento. Y entonces, y no todos comparten. Claro. Porque no todos los músicos son democráticos en su conocimiento. Bueno, Alma, ya estamos sobre el tiempo. Sí, ya estamos sobre el tiempo. Demasiado. Gracias. O sea, hemos apreciado mucho la plática con vos y hemos aprendido mucho y pues queremos que no sea la última vez. No, Van sigamos. A pasar las elecciones. No, y sigamos. Este foro se va a convertir en un espacio para debatir ideas sobre el arte y la cultura y de la música especialmente. Y te queremos agradecer todas y todos nuevamente tu tiempo, venir. Sabemos que estás trabajando en una agenda donde hay temas muy delicados. Tenemos 5 minutos de memoria. No, que tiene 5 maridos. Mis 5 maridos. Eso. No, y decirle que su proyecto político, la verdad es que hace mucho eco para la sensibilidad y en el tiempo que está la cosa es bastante interesante y creo que para eso vamos. Así que, primero Dios vea que sí sea. Alma, unas palabras finales para la gente de Músicos Unidos y gracias por estar acá. Gracias por esta invitación democrática y horizontal que me hicieron, ¿verdad? De verdad, infinitas gracias. Gracias por compartir, por apoyar a que el conocimiento se integre, ¿verdad? Y haga la sinergia de este conocimiento que ha salido desde acá, ¿verdad? Porque todos hemos hecho, y por eso es que yo te pedía el video, ¿verdad? Sí, no para publicitarlo, sino que para volverlo a ver y sacar más reflexiones, ¿verdad? Una herramienta documental. Una herramienta documental incluso para llevarla a la gestión, claro, de la que yo sí me comprometo, porque sí voy a tratar, mejor dicho, voy a hacer la evangelización que corresponde para los otros compañeros. De hecho, yo tengo un grupo de compañeros que nos hemos unido porque tenemos bastantes ideas afines y entonces andamos juntos por ahí haciendo unas cosas por acá, haciendo unas cosas por allá porque hemos encontrado identidad dentro de lo que hacemos. Entonces yo sí me comprometo a este video, lo voy a bajar, no sé si me lo vas a pasar o qué, pero yo sí lo voy a pasar a los compañeros. Y el varón de Jehová dirá como lo dice.
esto no lo vayas a pasar. No lo vayas a pasar, porque si querés que lo pase a los fundamentalistas, este pedazo, se van a levantar, ¿verdad? No está bien, entonces Lo vamos a mochar. Este pedazo sí, lo mochás, por favor. Él es niño bueno. O sea, ahí está de 8, para eso está, para que no hagamos bromas, está 8 en punto. Están los otros medios. Ajá. Estamos aquí, pues, somos músicos, somos alegres, Sí, nos gusta joder a la totalmente. gente. O sea, Va, pero al final sí me comprometo a llevar este documento y se los voy a pasar, porque me parece que es importante que vean cómo nos ven. Sí, es que para eso vamos también. O sea, para eso camina todo eso, porque nosotros somos un sector que cada vez se vuelve más formal y la gente profesional está saliendo más, están adquiriendo poder de ciudadano, poder de palabra, Sí. o sea, nos estamos organizando, entonces seguirnos invisibilizando Es el peor error. sería un error, porque somos ciudadanos y sabemos de nuestros derechos y sabemos para dónde vamos, sabemos lo que queremos. Entonces, y sabemos quiénes somos dentro del juego de todo esto. Y queremos jugar bien, queremos jugar con todos los diferentes actores. Esa es la idea, ¿verdad? Entonces yo creo de que es inteligente de un colectivo político, ¿verdad?, partidario, que observe este tipo de organizaciones como la nuestra, para que podamos de alguna manera trabajar. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias, Alba. gracias. Buenas noches, gracias por estar. Buenas noches, en mil el gracias. segundo Foro Muníez. Espérennos con una tercera edición. Vamos a estar siempre compartiendo buenas ideas, buena cerveza en un buen lugar, con personas con ideas interesantes. No, quizás no con nuevas ideas, pero sí con ideas buenas, que son dos cosas diferentes. Así que muchas gracias. Quiéranse mucho, valoren su trabajo, respetémonos, acompañémonos y recuerden siempre que la alegría es el motor de lo que hacemos como artistas.